Chachapoyas es una o otra cultura que también se va a desarrollar en la zona norte del país, pero en este caso en la región amazónica, entre los departamentos de Amazonas al norte y San Martín al sur. Justamente Gran Pajatén, la zona de los Pinchudos y otros mausoleos está ubicada en el sur, ya en otro departamento. Es una zona bastante extensa, de unos 300 kilómetros de extensión. Aquí vemos unos de los principales descubrimientos y últimos descubrimientos que se realizaron en la década del 80, que son los sarcófagos de Carajía, al norte de Amazonas, un descubrimiento hecho por el doctor Federico Kaufmann justamente. Vamos a ver en qué consisten. Bueno, en primer lugar, tenemos algunos datos geográficos. El centro de esta cultura estuvo en el departamento de Amazonas, en la selva norte, fíjense, justamente el norte del país, pero la zona amazónica. Ya estamos hablando de una zona muy lejana de los Chimús, si bien está ubicada también al norte del Perú, una zona bastante inaccesible, de un clima bastante también lluvioso, neblinoso, denso, que dificulta la permanencia o el desarrollo de actividades como por ejemplo la agricultura. Sin embargo, los Chachapoyas supieron adaptarse muy bien al medio, tuvieron por ello también que talar amplias zonas de bosque para crear espacios aptos para la agricultura, como finalmente hicieron, ¿no? Es una zona bastante extensa en realidad, ¿no? Como ya hemos mencionado, ¿no? Está localizada al este del río Marañón, se ubica entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, una altura bastante considerable que también de alguna forma emparenta esta cultura con las culturas desarrolladas en la zona de Puna, en la sierra, ¿no? De hecho, la cultura que habitó el territorio de Chachapoyas no era una cultura oriunda de allí, sino que provenía de la región de los Andes, y muchas de las expresiones culturales justamente de los Andes fueron trasladadas a esta región, ¿no? Pero estamos hablando de una región situada prácticamente a la misma altura de las comunidades establecidas en la Puna andina, ¿no? Bueno, su ámbito de expansión cubría un amplio territorio entre los ríos Marañón al norte y Uruguayaga al sur, incluso llega hasta límites del río Abiseo, que es el lugar donde se ubica el gran complejo de Gran Pajatén, ¿no? Que es, dicho sea de paso, un parque nacional, el Parque Nacional del Río Abiseo, que actualmente ha sido declarado también Patrimonio Natural de la Humanidad, ¿no? Bueno, en este mapa tenemos una serie de centros importantes de Chachapoyas, como son en primer lugar Cuelap, los más conocidos, tradicionalmente conocida como una fortaleza. Vamos a ver la postura tan opuesta que tiene el doctor Kaufmann, que ha investigado mucho en esta zona, y Gran Pajatén, que está ubicada mucho más al sur, ¿no? Tiene una serie de rasgos culturales comunes, traducidos por ejemplo en el tema de la arquitectura. Es la misma tipo de arquitectura, el mismo tipo de ornamentación externa en base también a piedra, con piedras lajas. Hay una gran cantidad de elementos afines entre ellos. Bueno, Cuelap y Gran Pajatén son los centros importantes, pero también hay una serie de lugares donde vamos a encontrar espacios funerarios, como por ejemplo en sus dos modalidades. En primer lugar tenemos los mausoleos y los sarcófagos. Van a ser encontrados en muchos lugares. Por ejemplo, los más conocidos son, por ejemplo, Carajía, que es el lugar donde están estos enormes sarcófagos hechos de arcilla, que vamos a ver que están en lugares inaccesibles, muy famosos posteriormente. Y otro sitio es la Laguna de los Cóndores, o la Laguna de los Muertos, que es el nombre más propio de este lugar, que está ubicado al sur de Cuelap, donde se encontraron cerca de 200 momias en el año 96. Fueron luego trasladadas al, no recuerdo qué museo ahorita, y originalmente fueron estudiadas por Federico Kaufmann, ¿no? Y bueno, la zona sur, el Gran Pajatén, también está rodeada de otros complejos, como son el de los Pinchudos, que también son una zona funeraria, es un mausoleo, donde también encontraron una serie de elementos culturales afines con Cuelap, ¿no? Bueno, de norte a sur ocuparon unos 300 kilómetros, es una extensión bastante considerable, una cultura que subsistió incluso hasta tiempos de los incas. Fueron incorporadas luego a la cultura inca, fueron conocidos incluso por los primeros cronistas españoles,
Pedro Cieza del León es uno de los primeros también que habla acerca de la cultura chachapoyas, los chachapoyanos en específico. Habla de ellos como la gente, los más blancos de entre todos los pobladores de los Andes. Habla de mujeres agraciadas que formaron parte incluso de la corte del Inca, fueron sus esposas en algunos casos. Y es una cosa que vamos a ver hasta el día de hoy, ¿no? Hay sectores que están poblados por gente de raza blanca que ha dado lugar al surgimiento de muchas teorías, incluso la presencia de gente europea que se estableció inicialmente allí y luego se asentó y se formaron estas poblaciones, ¿no? De gente de un color de piel diferente al del resto de la región, ¿no? Muchos de estos centros son, como ya hemos mencionado, centros funerarios, no son lugares donde se han encontrado momias, y eso nos ha permitido, como siempre ocurre, poder reconstruir los elementos culturales principales de esta cultura, ¿no? Fueron muchos los investigadores, como vamos a ver, que estudiaron esta zona, pero probablemente uno de los que más conoce acerca de esta zona es Federico Kauffmann, que ha dedicado varios libros, varias expediciones también para investigar una serie de zonas vinculadas a los chachapoyas, ¿no? En realidad, él nace en Chiclayo y de alguna forma estuvo vinculado desde niño a la cultura chachapoyas, ¿no? Que es una zona que no está muy lejana tampoco de su lugar de nacimiento. Ya posteriormente, cuando él ya ejerce como arqueólogo, se interesa por el tema y emprende diferentes expediciones, la última de las cuales fue hace unas semanas incluso, ¿no? A sus 90 y tantos años, el doctor Kauffmann todavía sigue al mando de expediciones importantes, ¿no? A nuestra selva peruana. 92, por ahí, 91, sí, está muy bien. Muy bien. Bueno, no podría ir si no estuviera bien de salud. Lo chequean y parte sin ningún problema. Bueno, hábitat de los chachapoyas, hemos mencionado una zona bastante agreste, es la selva alta, montañas llenas de vegetación por una especie de neblina, una región bastante lluviosa, poco apta para la agricultura, ¿no? Sin embargo, esta cultura se establece aquí y va a desarrollar actividades diferentes dentro de estas comunidades que se comunicaban una con otra, ¿no? De alguna forma también guardaban cierta enemistad una con otra, pero el momento de algún peligro externo, como ocurre también en otras sociedades, se unían y luchaban juntos contra ese enemigo. Eso es lo que constituyó la sociedad chachapoyas, ¿no? Lo que en otros sitios podría llamarse señoríos, tal vez, ¿no? Ciudades importantes, Cuela, habíamos dicho, en el norte de Amazonas, y Gran Pajatén en el sur, en la región de San Martín, ¿no? Ahí tenemos un mapa que nos sirve para ubicarnos. La zona norte de Cuela, en la región de Chachapoyas, ¿no? Vemos la cercanía con departamentos como Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro plano, nos habla de la ubicación de Cuelap, la laguna de los Cóndores, donde fueron ubicadas 200 momias, por ejemplo, y otros sitios como Carajía, donde fueron encontrados sarcófagos, y Rebash, ¿no? Estamos hablando de una zona ubicada entre los ríos Marañón y Guayaga, ¿no? Es la zona donde se desarrolló por lo menos Cuelap, ¿no? Vamos a ver que ya la zona del Gran Pajatén, a la que pertenece esta figurita que está en el centro, esta figura decorativa, está ubicada en el río, a orillas del río Visea, ¿no? Esto está ubicado también a orillas del río Cubamba, es la zona donde está Cuelap. Ese tipo de figuritas vamos a verlas muy frecuentes, que es en los exteriores de los complejos arquitectónicos de del Gran Pajatén, ¿no? Y representa aparentemente una deidad embarazada, ¿no? Según refieren los arqueólogos. A juzgar por las pinturas rupestres talladas en la región del Amazonas, los chachapoyas constituyen una comunidad con varios milenios de antigüedad, ¿no? Pero la cultura como tal, probablemente todos sus inicios en el siglo VII después de Cristo y su fase de florecimiento a partir del siglo XI después de Cristo, la cual se prolongó hasta la llegada de los españoles. Una particularidad de muchos de los sitios funerarios de los chachapoyas es que están ubicados en lugares inaccesibles. Salud. En abismos, ¿no? Incluso los propios sarcófagos de Carajía fueron ubicados en zonas inaccesibles. Eso ha impedido que los descubrimientos hayan sido continuos, ¿no? En realidad han habido periodos de aislamiento en los cuales no se conocían, por ejemplo, los sarcófagos de
Estos que descubrió Kaufman no fue sino hasta el año 85 que los descubrió. Estaban en una zona difícil de ubicar y difícil de llegar también, ¿no? Se utilizaron incluso andinistas para poder introducirse en una gruta, porque es una gruta en realidad donde estaban estos sarcófagos, ¿no? Bueno, lo mismo muchos mausoleos como son los que vemos acá, ¿no? Bueno, no existen evidencias de alguna cultura principal previa a los chachapoyas. Federico Kaufman sostiene que el origen de los chachapoyas se habría dado en tiempos de Tiahuanaco Huari o Huari, alrededor del siglo VII. Al respecto hemos mencionado también que los Huari sobre todo realizaron procesos de colonización justamente para hallar mejores tierras para los cultivos. Probablemente dentro de este proceso es que se haya llegado a habitar esta zona de Chachapoyas, ¿no? Pero es una de las tantas teorías en todo caso. Bueno, el origen de los Chachapoyas se produjo probablemente por la necesidad de expandir tierras para la agricultura, ¿no? Bueno, de hecho finalmente lo que hicieron ellos fue talar árboles y tratar de lograr zonas aptas para la agricultura, ¿no? Es una característica típica de esta cultura, ¿no? Ahí vemos una línea de tiempo que nos indica también la coexistencia en aquella época de otras culturas en el mundo, como la cultura india, que sobrevive muchos siglos después, la China, el imperio japonés, los mayas. Todas estas culturas en algún momento coexisten cronológicamente con los chachapoyas, ¿no? Que aparentemente se desarrollan entre los años 400 después de Cristo y 1440 después de Cristo. Ya incluso los españoles conocían de la existencia de esta sociedad que finalmente fue sometida por los incas, ¿no? Bueno, se desarrolló en el intermedio tardío, luego de la desaparición del Imperio Huari al norte u Horizonte Medio, y existieron al mismo tiempo que Chimú, Chincha, Cajamarca, reinos Aymaras, Chancas y reino del Cusco. Lo interesante es que uno piensa que son culturas que nada tienen nada que ver con la otra, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar relaciones de algún tipo que parten sobre todo del tema del comercio. A partir de las relaciones comerciales van a darse una serie de vinculaciones e influencias entre una y otra cultura, ¿no? Probablemente los chachapoyas también tuvieron relación comercial y relación cultural con otros pueblos, fundamentalmente del norte del Perú, ¿no? No solamente la selva, sino también la zona occidental vinculada con la costa, ¿no? Bueno, sociedad teocrática, tuvieron una clase sacerdotal, aparentemente muchos o algunas dependencias ubicadas en complejos como Cuelap o como Gran Pajatén están vinculadas al rito religioso. Eran reinos autónomos los que están distribuidos en toda esta zona que hemos mencionado, provincias controladas por un poderoso curaca, y son lo que llamaríamos pequeños señoríos, ¿no? Sentados principalmente a orillas del río Cubamba, que es la zona donde florece principalmente la cultura chachapoya, ¿no? Economía, las dificultades geográficas impulsaron a los chachapoyas a desarrollar una actividad agrícola que les permitió convertirse en una sociedad sostenible y organizada. Implementaron un sistema de terrazas o andenerías anterior al de los incas, con canales de irrigación y sistemas de drenaje que permitieron el cultivo de papa, maíz, yuca, kiwicha, ají, tarwi, coca, mashua, yacón y diversas frutas. Vamos a encontrar incluso una forma de validar el valor que le daban a la actividad agraria justamente en el propio Cuelap, ¿no? Cuelap, si bien durante mucho tiempo ha sido conocido como una especie de fortaleza por el tipo constructivo que tiene, hay arqueólogos como Federico Kaufman que sostiene que se trata de un centro de administración agrícola y tiene una serie de aspectos simbólicos vinculados también con el tema de la agricultura. Ya hemos mencionado, por ejemplo, la entrada está ahí en la maqueta, que es una abertura enorme, que ya sabemos que estas paredes tienen cerca de 20 metros de altura, y según Federico Kaufman, esta gran entrada de alguna manera representa simbólicamente la vagina de una mujer, la vagina de la Pachamama, que provee de alimentos a la población, ¿no? Y arriba, en la zona superior, están situados todos los graneros o los alimentos que van a ser distribuidos a la población. Esa es la interpretación que le da él, ¿no? Y ahí vemos la importancia que tiene esta actividad agraria dentro de los chachapoyas, ¿no? Sobre todo en Cuelap, ¿no? Que va a estar también vinculada a ritos religiosos, como suele ocurrir en este tipo de sociedades, ¿no? Bueno, uno de los centros agrícolas más importantes del territorio de Chachapoyas fue Papamarca o Pueblo de la Papa.
También se dedicaron al pastoreo de llamas y alpacas, fueron diestros cazadores también de animales de monte, como venados, tarucas, sajinos y otras especies. El sajino creo que es una especie de chancho, ¿no? Cerdo silvestre. Y ahí vemos parte de los paisajes naturales que son hermosos en la zona de Chachapoyas, ¿no? Es una catarata que fue descubierta no hace muchos años, en realidad. Hay una serie de zonas que son de difícil acceso y eso justamente ha hecho que hayan sido descubiertas en tiempos relativamente recientes, ¿no? Bueno, todos tenían el mismo idioma, las mismas costumbres y la forma de cultivar, y muy ocasionalmente se reunían para ceremonias religiosas o para defenderse del ataque de un pueblo enemigo, siempre manteniendo su autonomía. Era una especie de ciudades-estado que se reunían, como ocurrió en algún momento con Grecia, ¿no? Que eran ciudades-estado que se unieron para luchar contra los persas en la guerra del Peloponeso, por ejemplo. Lo mismo ocurría acá, ¿no? En una escala mucho menor, obviamente, ¿no? Cada vez que advertían la presencia de un enemigo, se unían todos como una especie de confederación y luchaban contra el enemigo común, ¿no? Según la crónica de Pedro Cieza de León, los chachapoyas eran los más blancos y agraciados de todos los habitantes del Perú, ¿no? Vestían ropa de lana y llevaban en sus cabezas unos yautos, que eran una especie de turbantes, como señal de su origen, ¿no? Bueno, la arquitectura de Chachapoyas es bastante limitada, ¿no? Las formas que vamos a encontrar son formas circulares y formas cuadrangulares. Las circulares de repente están más vinculadas al tema de lo agrario, ¿no? Por ejemplo, Cuelap alberga cerca de 800 estructuras circulares, solamente se conoce la base, que aparentemente funcionaron como graneros, ¿no? Tuvieron un techo de forma cónica, de paja, como vemos acá. Fueron hechas en piedra, las bases y las paredes, y vamos a ver como decorado externo una serie de elementos geométricos, como los que vemos acá en forma de rombos, ¿no? Techos cónicos de paja. Vamos a ver en estas estructuras también, debido a la presencia, a su presencia o a su construcción en zona de lluvias, de acueductos o zonas de drenaje que servían justamente para que la lluvia o la humedad que penetrada por estas construcciones pudiera fluir, ¿no? En determinado momento estos canales, acueductos de drenaje se taparon con el tiempo, y eso impidió que produjo que estas estructuras fueran hinchándose progresivamente al punto de que en algunos sectores se fueran desprendiendo piedras, ¿no? Eso motivó algunos cambios en la estructura arquitectónica de muchos de estos lugares, ¿no? Bueno, este tipo de estructuras circulares muy probablemente más vinculada a los centros de producción o de administración agraria, mientras que las zonas o las estructuras cuadrangulares están vinculadas a las zonas de mausoleos, donde se depositaban las momias. En otros casos vamos a ver que en vez de mausoleos hay sarcófagos, que era el sitio donde se enterraban los chachapoyas. Ahí tenemos, por ejemplo, estructuras circulares, ¿no? Que son solamente las bases, lo que se conoce. Y en el centro un ejemplo de lo que pudo haber sido el techado y la construcción completa de una estructura de este tipo, ¿no? Las estructuras o las construcciones habitacionales y monumentales tienen bases altas, cornisas de piedras grandes, piedras planas sobresaliendo sobre la superficie de las bases. Poseen rampas inclinadas o escaleras dirigidas hacia la entrada. Cuelap es el monumento más importante, de casi 600 metros de largo y muros que alcanzan 20 metros de alto, ¿no? Ya hemos dicho que está a la altura de un cerro llamado La Barreta, que es una colina, y eso hace mucho más difícil incluso el acceso, sobre todo para la gente que se encargó de construirla, ¿no? Ahí tenemos a la izquierda la entrada, la gran entrada al centro de Cuelap, que ya hemos mencionado que durante mucho tiempo se le conoció erróneamente como una fortaleza, ¿no? Incluso arqueólogos han sostenido que debido a sus características sirvió para que parte de la población se ocultara o se protegiera de algún ataque externo. En la parte derecha tenemos una vista aérea de Cuelap, muy interesante, donde vemos la totalidad de la zona ocupada. Ya hemos dicho, es una enorme plataforma de 20 metros de altura, hecha con sillares de piedra. Y encima de la superficie vemos todas las estructuras, en realidad las bases de las estructuras que originalmente hubo, ¿no? En la parte inferior vemos la altura de una de las paredes de Cuelap y lo escarpado también del terreno, y lo difícil que también debió representar a los constructores que trasladaron todas esas piedras a esta zona de características también defensivas, ¿no? Ahí tenemos otras vistas, una de la entrada, la enorme entrada
tan conocida que ya hemos dicho, Kaufman lo asocia con la vagina de la Pachamama, y en la vista de abajo tenemos una vista desde el interior, en esta misma zona, ¿no? La foto de la derecha nos muestra también las estructuras circulares que están encima de la zona. No hemos hablado sobre su descubrimiento. En realidad, Cuéllar es un descubrimiento que data de 1843. Un juez, Juan Crisóstomo Nieto, iba a realizar una diligencia judicial por el sector y accidentalmente encuentra las ruinas. No fue orientado por algunos guías y él fue el primero que hizo el primer informe sobre las ruinas, que fue publicado en una revista, me parece que el mismo año. A partir de entonces, una serie de exploradores o arqueólogos se dirigieron a esta zona y han dado diferentes versiones acerca del origen de ese tipo de construcciones, ¿no? Entre ellos están el propio Federico Kaufman, Jaime Deza Rivas Plata, Jean Savoy, que dirigió las expediciones en el Pajatén en el 65, que ya había sido descubierto antes, como vamos a ver después, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos sectores de Cuéllar, mientras que el Gran Pajatén fue, si bien descubierto el mundo por Jean Savoy, un explorador norteamericano en el año 1965, ya era conocido anteriormente, ¿no? El alcalde de Patás, Tomás Torrealba, en el año 1963, encabezó una expedición que fue la que descubrió inicialmente la zona, pero no fue una noticia que llegó a oídos del mundo de la población internacional, cosa que pudo hacerse cuando Savoy difunde al mundo la noticia del descubrimiento en el año 65, su supuesto descubrimiento en el año 65, ¿no? De cualquier forma, Savoy es un personaje que tiene una gran importancia para la difusión de lo que fue el Pajatén. Incluso ya posteriormente realizó una serie de expediciones a esta misma zona. Y aquí vamos a encontrar cerca de 26 estructuras circulares que tienen un tipo de decorado, ornamentación externa, que es lo que prácticamente lo ha hecho famoso, aparte de la gran calidad de las estructuras constructivas que vemos acá, ¿no? Sobre todo vamos a ver figuras geometrizadas, de una especie de deidades también con un tocado, lo que va a estar representado de manera geométrica en los exteriores de estas estructuras circulares, ¿no? Aquí vemos los restos de Pajatén, algunas escaleras, fundamentalmente son estructuras circulares, ¿no? Este tipo de decorado, por ejemplo, de aves, va a ser muy frecuente en la zona. Estructuras geometrizadas, grecas, este tipo de divinidades ya hemos mencionado, con un tocado, con el vientre abultado, que da la impresión de ser una mujer con un tocado, dando a luz. Es una divinidad que está muy frecuente en Pajatén, ¿no? Bueno, es una zona que también ha sido visitada por una serie de expediciones, entre ellas una expedición televisiva que encabezó Alejandro Guerrero en los años 90, ¿no? Al igual que otras expediciones, esta zona fue removida de la vegetación que tenía originalmente, y eso aparentemente ha perjudicado más el sitio, no lo ha expuesto más a la intemperie, a los efectos climáticos que han contribuido de alguna forma, a dañar más las estructuras. Y ahora actualmente se está discutiendo acerca de la conveniencia de llevar turistas a esta zona, que es bastante frágil. Todavía no es una zona abierta al público, sí, como otras en otros sitios, como el caso de Cuéllar, por ejemplo. Es una zona muy visitada por turistas. En todo caso, los especialistas deben brindar información que lleve justamente a la conveniencia, a querer en la conveniencia o no de que el elemento turístico arribe a este tipo de zonas. Pueden de alguna forma también dañarlo o dañarla, como ya ha ocurrido en otros lugares del mundo, ¿no? Las zonas, por ejemplo, de Altamira, estas cuevas en España, en Santander, han sido cerradas al público y se han abierto copias fieles de estas cuevas para que el público las visite, que no visite las originales, porque los especialistas se han dado cuenta del daño que el turismo hace a estas zonas, ¿no?, protegidas, que tienen una importancia cultural tan grande, ¿no? Lo mismo ocurre en la zona de Las Cox, en Francia, ¿no?, que también se han hecho reproducciones de las cuevas para que sean visitadas por los turistas y cerrar al público las originales, ¿no?
Eso no creo que se dé acá, ¿no? Eso de crear zonas o duplicar el Pajatén, pero en todo caso deben haber maneras de proteger de la llegada, en algunos casos depredadora del turismo, ¿no? Como ya ocurrió muchas veces, ¿no? El propio Machu Picchu es una muestra, ¿no? de la depredación turística en algunos casos. Bueno, Los Pinchudos es una zona que está ubicada cerca al Pajatén, en el sur de todo el conglomerado, bueno, de toda la zona cultural Chachapoyas, la zona de San Martín, y reciben el nombre de pinchudos estas figurillas que cuelgan, ¿no? Son figuras de madera que cuelgan de las estructuras y tienen algo llamativo los genitales, ¿no? Esa es la razón por la cual se les llama pinchudos, por lo menos los lugareños les llamaban de esta manera a estas figuras y así quedaron, ¿no? Como tal, la está también difundido el arqueólogo Federico Kaufmann, ¿no? Es una zona bastante visitada también por arqueólogos y constituye esto un mausoleo de los muchos que hay en los alrededores de la zona, ¿no? Bueno, textilería es una de las expresiones también de los Chachapoyas. Utilizaban básicamente el algodón y en menor proporción la lana de llama y alpaca. El telar de cintura fue el más empleado. Vemos en este aspecto un elemento cultural propio de los Andes, ¿no? Que ha sido transmitido a la Amazonía por esta gente que en realidad no nació ahí, ¿no? Es una de las tantas expresiones culturales que se han desarrollado en la zona de Amazonía gracias a los Chachapoyas. En la Laguna de los Cóndores se han hallado justamente estos textiles de buena calidad que sirvieron para envolver las momias en el tiempo de los incas. La Laguna de los Cóndores es una localidad donde se hallaron una serie de mausoleos y en estos mausoleos se encontraron estos fardos funerarios, que fue también la modalidad en la que se enterraban estos personajes, ¿no? De alguna forma una influencia de las culturas Wario, Paracas, ¿no? Piezas de textiles, piezas de cerámica de menor valor artístico también han sido encontradas en estos centros funerarios, ¿no? Cerámica también fue desarrollada por los Chachapoyas, pero en este caso bastante poco desarrollada, ¿no? Con técnicas más bien propias de la selva, no de la sierra, ¿no? Se utilizaron, por ejemplo, la técnica del gusano o de los anillos, del anillado de las paredes que va formando el cuerpo de las piezas cerámicas, ¿no? Es una técnica muy utilizada por los Chachapoyas. Fue bastante sencilla la cerámica, especialmente si se la compara con las artes textiles en que los artesanos locales destacaron. La mayoría de la cerámica encontrada es utilitaria, trabajada con técnica de rollos, que es la que mencionamos, o sencillamente formando la masa de arcilla con los dedos. Las técnicas de decoración empleadas fueron aplicación, estampado, punteado y técnica incisa. Son técnicas decorativas bastante elementales en comparación con las utilizadas por lo general por las culturas andinas, ¿no? Ahí tenemos algunas muestras de cerámica Chachapoyas encontradas, ya hemos mencionado, en entornos funerarios. Incluso la presencia de elementos que son propios ya de culturas andinas, como la presencia de conopas. En la foto superior derecha vemos conopas hechas en representaciones de cabezas de ganado, ¿no? Y hemos dicho que las conopas son estas piezas donde se depositaba sangre, coca o chicha en honor de los dioses, y son en realidad representaciones de animales, ¿no? En vez de sacrificar un animal real, estas son representaciones de animales, ¿no? Lo que se ofrendaba al dios o a los dioses en los que creían, ¿no? Vemos cerámica utilitaria, algunas también abrillantada, no vidriada, porque el vidriado es una técnica no conocida todavía por el hombre precolombino. Los españoles trajeron el vidriado, y ahí vamos a ver una fusión bien interesante entre lo que es las técnicas andinas de creación cerámica y los adelantos tecnológicos de la Europa de aquel entonces, ¿no? Bueno, la religión es algo que también es poco conocido, ¿no? De alguna forma podemos conocer a través de las costumbres funerarias que tenían, ¿no? Bueno, Garcilaso decía que los dioses de los Chachapoyas fueron el cóndor y la serpiente. Sin embargo, no hay representaciones en la arquitectura Chachapoyas que ratifiquen esa apreciación, ¿no? Es una cosa muy común. Las tumbas más importantes fueron construidas en los barrancos y sitios de difícil acceso. Esa es la razón por la cual han tardado mucho en ser descubiertos yacimientos arqueológicos como el de Carajía, que es el que estamos viendo en esta foto, ¿no?
Estas figuras, ubicadas en la zona de Amazonas, al norte de Cuelap, están ubicadas en una gruta, en un barranco, ¿no? En lo alto de un barranco. Y para llegar a este sitio, Kaufman Doyle, que había descubierto la zona en el 85, tuvo que regresar al año siguiente con un equipo de andinistas que los ayudaron a entrar a la gruta y poder apreciar estos sarcófagos, ¿no? Creo que más adelante vamos a ver con más detalle. Bueno, los chachapoyas modificaban los cuerpos de sus muertos, envolvían los restos de huesos con sogas y textiles para luego depositarlos en canastas de caña. Se han identificado, ya hemos dicho, dos tipos de cementerios, como son en primer lugar los sarcófagos, lo que acabamos de ver, que eran hechos de caña y barro, ¿no? En su interior se depositaban los restos de una sola persona, y el lugar principal de este tipo es Carajía, es decir, este sitio que vemos acá. Estos sarcófagos tenían una altura, o tienen una altura de 2,50 metros, y estaban hechos en una estructura de caña y de madera recubierta con arcilla y paja. Ese es el acabado externo que tienen, ¿no? Kaufman Doyle lo ha relacionado también con los falos masculinos, incluso asocia la parte de la cabeza con la zona del glande del falo, ¿no? Es la teoría que tiene él. En su interior vamos a ver las momias, dentro de estas estructuras que ya hemos dicho son de arcilla, con estructura de caña, y ahí se ha encontrado también, lo mismo que en otros sitios como mausoleos, vestigios de las expresiones artísticas de los chachapoyas, como textiles, cerámicas, incluso piezas de metalurgia. Son estructuras pintadas, ¿no? Por fuera. Bueno, los sarcófagos son unos de ellos, los ejemplos los hemos ya mencionado, y el otro tipo de enterramiento es el mausoleo, ¿no? Son formas o tumbas en formas de casas, son construidas en piedra, menudo y barro, los muros externos eran pintados, normalmente eran techos en dos aguas. Kaufman considera que estos cementerios imitaban el modelo de casas de los campesinos. Destacan los mausoleos de Rebash, que es al norte de toda la zona Chachapoyas, en la región Amazonas, y de la laguna de los Cóndores, hemos dicho que es al sur. Otros sitios son Los Pinchudos, Ochín, Pueblo de los Muertos, que es un nombre que le da Yasaboy a la zona, Huanlic, La Petaca y Diablohuasi, ¿no? Ahí tenemos a la izquierda una reproducción de lo que pudo haber sido un mausoleo, ¿no? Con todas las gamas de pintura utilizadas en la zona externa, ¿no? Bueno, hay mausoleos que también adoptan no la forma circular como en este caso, sino la forma cuadrangular, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Los Pinchudos me parece que son cuadrangulares los mausoleos. Estoy avanzando. Acá tenemos los sarcófagos de Carajía que ya hemos mencionado y lo inaccesible prácticamente de la zona, ¿no? Y los restos humanos que estaban dentro de ellos, ¿no? Bueno, es un descubrimiento que data del año 85, ¿no? Incluso fue promocionado o divulgado a través de la prensa, en el comercio. Recuerdo mucho que salió publicado en el 85. Es un descubrimiento. Comparte también rasgos estilísticos con otros sarcófagos que han sido encontrados en otras regiones, ¿no? Fíjense la zona inaccesible, esos son barrancos, son grutas incluso construidas ex profeso, especialmente para eso, ¿no? Bueno, estas son momias de la Laguna de las Momias, conocida por otros arqueólogos como Laguna de los Cóndores, erróneamente, ¿no? No existen cóndores en esa zona. Y bueno, la forma de enterramiento la tenemos acá, ¿no? Es, siempre el cadáver en cuclillas, amarrado con soguillas, cubierto de telas en un fardo, según las costumbres que eran ya comunes entre las culturas precolombinas, ¿no? Bueno, y hay la impresión que algunos fueron enterrados vivos, ¿no? Por las expresiones que tienen de horror, ¿no? Se sabe de la existencia de sacrificios humanos también, ¿no? Entre las culturas precolombinas, una cosa que no puede haber sido de repente ajena a los de Chachapoyas, ¿no? Bueno, en todo caso, los enterramientos nos sirven para conocer muchísimos aspectos de las culturas precolombinas, como hemos estado viendo, ¿no? Se creía, como en otras sociedades, en la existencia de una vida después de la muerte, ¿no? Razón por la cual vamos a ver a los difuntos acompañados de productos agrarios, telas, piezas de orfebrería, metalurgia, cerámica, entre muchos otros aspectos, ¿no? Ahora, lo interesante es que muchos de estos, a pesar de estos cuerpos, a pesar de lo inclemente del clima, de la presencia de humedad, se han podido conservar justamente a estas técnicas de momificación que usaban los chachapoyas, ¿no?